Cuando sienta el desmayar y las fuerzas no me dan, confiaré en ti, te adoraré, en tu nombre yo sé que venceré, te levantaré y veré un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Sabes que contrario a lo que pensamos, a Dios le gusta ser retado, You know that contrary to what we think, God likes to be challenge. challenged. A Dios le gusta ser retado. God likes to be challenged. En varias partes en la Biblia dice, pruébenme. In different parts of the Bible, he says to try him, to challenge him. Y antes de empezar a predicar, quiero darles una clave de cómo retar a Dios. And before we begin to preaching, I want to give you a key of how to challenge God. Básicamente lo que Dios dice es, Basically what God says is, pruébenme a ver try me to see si ustedes me obedecen, if you obey me, a ver si yo no hago lo que prometí. to see if I don't do what I promise. Les doy esa clave. That's the key. Reten a Dios. Challenge God. Señor, hoy te reto. God, today I challenged you. Voy a hacer lo que tú dices I'm going to do what you say, y te reto a que cumples lo que and I prometiste. challenge you to do as you promised. Los invito a retar al Señor, I invite you to challenge God, porque Él nunca, nunca va a defraudar a alguien que crea en Él. because He will never let down those that believe in Him. Dios me dio una palabra para hoy. God gave me a word for today. Cuando estaba orando me llevó a Ezequiel capítulo 18 When I was praying, He took me to Ezekiel chapter 18. y me llamó la atención lo fuerte del título de ese capítulo, And what grabbed my attention was how strong the title was, porque se llama La justicia de un Dios justo. because it's called the justice of a righteous God. Y hoy vamos a hablar de la justicia de un Dios justo. And today we're going to speak about the justice of a righteous God. Si no he dicho que pueden traer sus diezmos o ofrendas, no es porque se me haya olvidado, es porque yo sé que ustedes no necesitan que se les recuerde. If I haven't said that you may bring your tithes and offering, it's not because I forget, but it's because I know you don't need to be reminded. Pero si se le olvidó, But if maybe you forgot, lo puede hacer en este momento. you may do so right now. La justicia de un Dios justo. The justice of a righteous God. Hemos venido hablando de cuánto sufre la gente. We have been talking about how much people suffer. De nuevo pregunto, ¿te has dado cuenta cuánto sufre la And then gente? I ask you again, have you noticed how much people suffer? O incluso cuánto tú mismo sufres o has sufrido. Even how much you have suffered. Oh, Algunos de ustedes están pasando por un gran sufrimiento en este even momento. now, you could be suffering, great suffering. You could be living, O han vivido momentos de un gran sufrimiento. or you have lived moments of great suffering. A veces somos tocados en nuestro corazón por el sufrimiento de las personas que amamos. Sometimes we are touching our hearts because of the suffering of people that we love. O a veces cuando vemos noticias y vemos lo que pasa en otros lugares del mundo, nos duele el sufrimiento que la gente está Or viviendo. sometimes when you see in the news, we get affected and we get hurt by seeing how much people suffer. Y eso nos lleva muchas veces a casi que a cuestionar a Dios. And a lot of the times this takes to question God. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, I don't know if this has ever happened to you, but it has happened to me. que cuando veo algo terrible que ha sucedido con una persona o en algún lugar, digo, Señor, ¿pero por qué? That when I see something terrible happen to a person, I always ask God, why? Algunas veces incluso de mi boca ha salido algo como, ¿por qué permites algo así, Señor? And some of those times out of my mouth comes out words like, why have you allowed this, Lord? ¿Alguna vez le ha pasado a usted? Has that ever happened to you? ¿Solo a Hugo? Only you go? ¿Alguna vez le ha pasado a usted que tal vez por una situación que ha vivido usted, alguien de su familia o alguna tragedia, usted dice, ¿por qué permites esto? Has it ever happened that maybe because of a situation, something happens to a family member, and you say, why did you allow this to happen, Lord? Y es lo que venimos hablando en esta serie de cómo ser un intercesor. And it's what we've been talking about how to be an intercessor. Porque ¿qué es un intercesor? Because who is an intercessor? What is an intercessor? Alguien que ve eso, una injusticia, algo que el sufrimiento de otros, It's someone that sees an injustice or sees other people suffering. y entonces separa. Intercesor es como intermediario. An intercessor is someone as an intermediary. ¿Sí?
Intermediary. A mí me suena que sí. A mí también. Es que a mí me enseñaron que cuando no supiera una palabra en inglés le pusiera una Y al final. Entonces, intermediary. I've been taught that if I don't know a word in Spanish, just add in English, just to add a Y at the end, so it sounds right. Ok, y para que se hagan la imagen, estoy haciendo un pequeño resumen de las enseñanzas que hemos visto en esta serie. So I'm just breaking down some of the teachings that we've already given in this series. Una imagen, a mí todo se me queda más por imagen, es más fácil memorizar. It's easy for me to remember images, so Pero un intermediario, hágase esta imagen. this is an intermediary. Make this picture in your head. Es alguien que ve la necesidad humana, la necesidad en la tierra, It's someone that sees the need in the earth y sabe y conoce de un Dios que ama a sus hijos and knows of a God that loves his children y que tiene el poder, la habilidad y la capacidad de resolver esa and necesidad. has the power, the ability to fix that situation or that need. Y logra conectar entonces la necesidad humana And he's able to connect the human need con los recursos de Dios. with the resources from heaven, from God. ¿Ok? Y tú dirás, y si Dios es bueno, ¿por qué Él no lo soluciona y ya? And then you might say, oh, if God is good, why doesn't he just fix it and that's it? Porque lo que pasó en el jardín del Edén fue que esta conexión se rompió. Because what happened in the Garden of Eden is that this connection broke. Y a menos que un ser humano se pare para hacer ese puente, And unless a human being stands to make this bridge, a menos que un ser humano decida cerrar este vacío, esta brecha que hay entre el hombre y Dios, and unless a human being stands and then decides to joint this gap between God and earth, no va a pasar. it won't happen. No porque Dios no quiera, Not because God doesn't want it to happen, pero porque Él estableció desde el principio en las leyes del universo because when he established it in the beginning in the laws of the universe, que a menos que un hombre lo haga, that unless a man does it, Él no puede manifestarse en la tierra. he cannot manifest on earth. ¿Ok? Okay? Ahora, si usted tiene un problema para entender eso, Now, if you have a problem to understand this, le invitamos a discipularse con nosotros we'll invite you to get discipled with us para que lo logre entender. so you might be able to understand it. Porque sé que suena muy difícil de creer. Because I know it sounds really hard to believe. Lo que estoy diciendo es que Dios no puede hacer nada en la tierra sin el permiso de un What I hombre. am saying is that God cannot do anything on earth without man's permission. No porque un hombre sea más poderoso que Dios, Not because a man is more powerful than God, pero porque Él mismo decidió hacerlo así, el mismo Dios. because God himself decided to do it this way. Cuando Él creó la tierra, When he created earth, se la entregó en administración al hombre, he gave it to man to manage, to administer. le entregó todo gobierno y autoridad en la tierra He gave all authority and all government to earth para que se haga en la tierra lo que el hombre quiere, so that it will be done on earth as the man pleases, no lo que Dios quiere. not what God pleases. Por eso fue que Jesús, cuando nos enseñó a orar, This is why when Jesus taught us to pray, Mateo capítulo 6, verso 10, Matthew chapter 6, verse 10, cuando Jesús enseña a orar, when Jesus taught us how to pray, ¿cómo dice que debemos orar? how does he say that we should pray? Padre, Father, venga a nosotros tu reino, let your kingdom come. hágase tu voluntad Let your will be done aquí en la tierra here on earth como es en el cielo. as it is in heaven. ¿Por qué será que Jesús nos enseña a nosotros que le digamos a Dios que haga su voluntad aquí en la tierra? Why would Jesus teach us to pray this way, to have God's will done in this earth, Después de que su reino venga a nosotros. after his kingdom comes to us? Repito, I repeat, Padre, Father, venga a nosotros tu reino. let your kingdom come, O sea, que tu gobierno, tu reinado, tu señorío venga a mí, that your government come to me, your lordship, your lordship comes on me, venga sobre mí. comes upon me, Entonces Dios va a hacer su voluntad en mí, and then God will do his will in me, o más bien, yo voy a dejar que Dios haga su voluntad en mí. or I will allow God to do his will in me, Entonces ahora yo voy y hago la voluntad de Dios. and then I can go and do God's will. ¿Se entiende? Is that understood? Por eso es que no hay esclavos de Dios. This is why there's no slaves. God doesn't have slaves. No hay siervos de Dios. There's no servants of the Lord. Solo hay hijos de There's Dios. only child. Es diferente. It is different. Porque Dios jamás coge a alguien Because God never grabs somebody y le tuerce el brazo and breaks his arm y le dice, usted va a hacer lo que yo le and digo. is going to tell you, you're going to do as I say. No ocurre. It doesn't happen. Como tú no lo haces con tu hijo. As you would never do this to your own child. ¿Ok? Tú le amas a tu hijo, You love your child. le muestras el camino, You show him the way. le guías, You guide him. le das ejemplo. You lead him by example. Es el que va mostrándole cómo se hacen las cosas. You're the one that shows him how things are done. Pero te tienes que rendir al hecho de que si tu hijo no se le da la gana seguir tu ejemplo, no hay But- nada que hacer. But you have to
given in the fact that if he doesn't do it as you have showed him, there's nothing that you can do. No puedes obligarlo, ¿o sí? You cannot force him, or can you? Yo creo que muchos aquí ya hemos llegado a la conclusión de que no podemos obligar a nuestros hijos a hacer nuestra voluntad, ¿cierto? There's many of us that have reached to this conclusion that we cannot make our children do as we want. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Do we agree? Entonces, es por amor. So it's out of love. Entonces, ¿quién es un intercesor? So who is an intercessor? Alguien que entiende ese concepto y dice, ok, Señor, yo me voy a poner para que tú hagas en mí lo que te dé la gana en favor de aquellos que lo necesitan. It's someone that says, okay, God, I would come in and be in between and allow you to do what you have called me to do. Allow you, te voy a permitir a ti hacer en mí I would allow you to do in me lo que tú quieras whatever you want, para satisfacer la necesidad de so, aquel que so estoy. that I may fulfill the need of those that are in need. ¿Ok? Yes? Ese es un intercesor, That is an intercessor. es un intermediario. Someone that's in between. Es alguien que conecta una necesidad It connects a necessity con el que la puede resolver. with the one that can supply it. ¿Ya? Por eso les digo que es más fácil cuando se graban la imagen. This is why it's easier to understand about with this image. Cuando desconocemos esto, entonces nos volvemos When we don't know this, we become personas que decimos que oramos, people that say that we pray, pero en realidad nuestra oración es, Señor, haz tú. but in reality our prayer is, Lord, you do it. Señor, dale de comer a no sé quién. Lord, feed this person over Dale there. trabajo a esta persona. Lord, give a good job. Arréglale el matrimonio a estos otros. Fix that other person's marriage. Saca de las drogas a este muchacho. Take this other child out of drugs. Saca de la cárcel a aquel otro. Take this other one out of prison. Esa es nuestra oración. This is our prayer. Nosotros dándole órdenes al Señor. Us telling God what to do. Eso suena muy diferente a decir, Señor, haz tu voluntad en mí. That sounds very different from me saying, Lord, do your will in me. ¿Vemos la diferencia? Do we see the difference? Algunos ya en estas series, ya llevamos unas 3 semanas, hemos identificado que hemos orado muy mal por años. Some after this series have realized that we have prayed very wrong since. Entonces hoy vamos a continuar, es una introducción, vamos a continuar hablando de cómo es un intercesor y de qué manera orar efectivamente. So this was just the introduction. So we're going to continue speaking of how to pray How to be an effectively, intercessor, how to be and an how to pray intercessor, and how to effectively. pray effectively. Entonces, la calidad o función de un intercesor es que es en el nombre de Jesús. So the function and the quality of an intercessor is that it's in the name of Jesus. Ya conmigo, en el nombre de Jesús. Say it with me, in the name of Jesus. La Biblia no dice es repitiendo el nombre de Jesús, dice en el nombre de The Jesús, Bible es doesn't diferente. say repeat in the name of Jesus. It says in the name of Jesus. ¿Ok? Pero cuando se nos dice que hagamos algo en el nombre de Jesús, entendemos que es que tenemos que incluir la palabra Jesús. Because when we are told that do something in the name of Jesus, we think that we have to include the word Jesus. Y no es lo que la palabra de Dios enseña. And this is not what this is teaching. Miremos Juan capítulo 5, verso 30. Let's look at John 5:30. Dice, yo no puedo hacer nada, está hablando Jesús, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica, por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. And it says, I can do nothing on my own. I judge as God tells me. Therefore, my judgment is just. Because I carry out the will of the one who sent me, not my own will. ¿Qué está diciendo Jesús? What is Jesus saying? Yo no estoy haciendo lo que a mí se me da la gana. I am not here doing whatever I want. Yo estoy aquí en la tierra para hacer la voluntad de mi Padre. I am on here on earth to do my Father's will. ¿Ok? Entonces, ni siquiera puedo juzgar como yo quisiera, sino como Él me dice que So juzgue. I'm not even able to judge as I please, but I have to judge as He tells me. ¿Se está entendiendo? Are we understanding this? Jesús mismo Jesus Himself dijo, yo no puedo hacer las cosas como a mí me parece. said, I cannot do things as I please or as I think. Yo ni siquiera puedo juzgar a la gente como yo quisiera. I can't even judge people as I would like to. Yo estoy seguro que Jesús cuando le clavaron la primera espina, I'm sure when they put the first nail into Him, la naturaleza humana es sacarle y darle un His- golpe al que le está uno haciendo daño. His human nature was to return back to who was hurting. Pero como no vino a hacer su voluntad, But since He didn't come to do His will, sino la del Padre que lo envió, but His Father that sent Him, dijo, ok, sígame clavando la He cabeza. said, okay, keep putting nails into me. ¿Estiro más la mano o ahí está cómodo? Do you want me to pull my arm out more or is that okay? Igualito a nosotros, Just like we do, ¿cierto? right? ¿Cierto que sí? Yes or no? Que apenas nos tratan mal, inmediatamente decimos, That as "Ok, soon as someone treats us badly, we say, okay, perdónala, Señor, no sabe lo que hace. Y we seguimos, forgive her, Lord. She doesn't know what she's doing. And we keep going. ¿cierto?
right? We do this. O las señoras con los esposos. Or the ladies with their husbands. Señor, tú conoces mi corazón. God, you know my heart. Si él está equivocado, tú se lo demostrarás, If he's wrong, you will show it to him, pero yo lo voy a seguir honrando. but I will continue to honor him, ¿Cierto que sí? right? No, no es así. No, it's not like this. Porque no hemos entendido lo que es actuar o vivir en el nombre de Jesús. Because we have not understood what it is to live and act in the name of Jesus. Más bien oramos, But we pray, Señor, Lord, ojalá le vaya bien mal en tu nombre, I hope everything goes really bad for him in your name, para que se dé cuenta que está equivocado o equivocada. so that he can see that he's wrong, how wrong he is. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Sí, porque si decimos Jesús, supuestamente está bien. Yeah, because if you say Jesus, then it's okay. Vemos que no estamos entendiendo lo que es el nombre de Jesús. You see how we don't understand what it is the name of Jesus. Entonces Jesús representó fielmente al Padre en todo lo que hizo. So Jesus faithfully represented the Father in everything that he did. Si tú lees el Evangelio de Juan en varios lugares, Juan 8, Juan 5, Juan 14, If you read John 8, John 5, John 14, vas a darte cuenta que Jesús repitió muchas veces. you will see that Jesus repeated a lot of the times. Dijo, es que lo que yo hago, las obras que hago no son las obras mías, son las que veo a mi Padre hacer. He says, what I do, it's not what, they're not my works, is what I have seen my Father do. Quiero hacerte una pregunta a los que somos padres. I Bueno, wanna- no hay jóvenes hoy aquí. I want to ask you a question, those who are No, mentira, sí hay unos dos o parents. tres que no pudieron ir. Pero quiero hacer una pregunta a los padres. I want to ask you something as parents, a question. Imagínate que a cada pregunta o cuestionamiento que nosotros hacemos, nuestros hijos nos respondieran, yo hago lo que te veo a ti hacer. Imagine that if to everything that you say to your children, they will tell you, I do as I have seen you do. Imagínense a nuestros hijos en la calle haciendo lo que sea Imagine our children in the street doing whatever, y les pregunten, ¿usted por qué se comporta así? and you tell them, why do you act this way? Las obras que veo a mi padre hacer son las que yo hago. And they answer, as I have seen my Father do, that's what I do. ¿Cómo quedamos? How are we going to look in the street? Algunos dirán, ese es mi hijo, como dijo Vicente Fernández. Some would say, that's my son. Ese es mi hijo. That's my son. ¿Por qué? Porque cantó como él. Why? Because he's ¿No han visto un Sang like his concierto de father. Vicente Fernández? You've never seen a Vicente Fernandez concert? Y sale su hijo Alejandro Fernández cantando, And ¿cómo his- se pierde una And estrella? his son comes out singing like that. Y luego Vicente Fernández coge el micrófono y dice, ¡ese es mi hijo! And then his father takes the mic and says, that's my son. Hizo las cosas como yo. He did things as I do it. ¿Sí? Yes? Imagínate a tu hijo diciendo, Imagine your son saying, yo me comporto como veo a mi padre y mi madre comportarse. I act as the example that I have seen from my father and my mother. Jesús sigue diciendo en el Evangelio de Juan, Jesus continues in the Gospel of John. es que yo no hablo mis palabras, yo no les hablo lo que a mí, lo que yo quisiera decir, yo les hablo lo que le escucho decir a mi padre. I do not speak my own words. I speak on the words that I hear my father say. Uno de los recuerdos más feos que yo tengo de niñez One of the worst memories that I have as a child es todas las veces que me pegaron por decir lo que escuché oír, lo que escuché decir. it's all the times that that I was whooped for repeating things that I shouldn't have repeated. Yo vivía con mi abuelita I lived with my grandma, y muchas veces ella estaba conversando algo and many times she was having a conversation with y somebody, yo decía, pero eso no fue lo que dijiste, tú dijiste tal cosa. and I would say, "Grandma, that's not what you said before. You said something else," and then I got smacked. Y cuando la cosa era muy evidente no era pa, sino, And when it was very evident, I got pinched. ahorita hablamos en la casa. We'll talk later at home. Yes, ma'am. ¿A alguien le pasó? Has that ever happened to you? Es más, nos enseñaron, no repita lo que escucha, lo que usted escucha en la casa se queda en la casa. As a ¿Sí o no? matter of fact, they have taught us that when you don't repeat what you hear at home stays at home. ¿Sí o no? Yes or no? Todo lo contrario a lo que Jesús dijo. Everything's on the contrary what Jesus said. Jesús dijo, yo no hablo lo que a mí me da la gana hablar, yo solo repito lo que le escucho a mi papá decir. Jesus says, I only repeat what I hear my Father say. ¿Usted quiere ser como vivir una vida cristiana plena? Do you want to live a fulfilled Christian life? Dele permiso a sus hijos de repetir todo lo que le escuchan a ustedes decir. Allow your children to repeat everything that they hear you say. Y dígale a sus hijos, yo quiero que ustedes me imiten y sean como yo. And tell your children, I want you to imitate me and be as I am. Porque según Jesús así debe ser. Because according to Jesus, this is how it should be done. Hacer las obras que le ves hacer al Padre, To do the work that you seen your Father do, repetir las palabras que le escuchas al Padre decir to repeat the words that you hear the Father say,
Y bueno, lo más importante para hoy, porque es la enseñanza de hoy, juzgar no como uno juzgaría, sino como juzga el Padre. And the most important part of this teaching is to judge as the Father judges, Porque esa es la característica de un intercesor. because that is the characteristic of an intercessor. La característica de un intercesor es que representa la voluntad y el amor del Padre. The characteristic is that he represents the love and the will of the Father. O sea, la imagen y la semejanza de Dios So the likeliness and the image of God aquí en la tierra. here on earth. Entonces, una persona que está en necesidad, en So, dificultad, so a person here in need que no sabe cómo conectarse con Dios, that has no idea how to connect with God, o que ni siquiera sabe que Dios puede resolver su dolor, su angustia, or doesn't even know that God can fulfill and can change that need, can fix that. y llegas tú And then you come y no haces lo que quisieras hacer, sino lo que el Padre haría por esa persona, and you don't do what you want to do, but you do what the Father would do for that person. no le dirías lo que tú le quieres decir, sino las palabras del Padre a esa persona. You don't tell him what you would say, but you say what the Father would say. Es más, no la juzgaría como tú la quieres As a matter juzgar, of fact, you don't even judge them as you would judge them, sino como Él la juzgaría. but how would the Father would judge them. Entonces te conviertes en un Then intercesor you become an intercessor en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. O sea, como Jesús es. Meaning, as Jesus is. La palabra de Dios es clara cuando nos dice que Jesús está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. The Word of God is clear, saying that the Jesus is to the right of the Father, interceding for us. ¿Qué significa? What does that mean? Hazte una imagen de una corte aquí. Make an image of a court here. Está el juez, There's the judge, juez justo. a righteous judge. Está el fiscal o el acusador, Then is the attorney general, the attorney, prosecutor, prosecutor. Que es el acusador, ¿no? Es el que who's está the diciendo lo one mal that que hizo la accuses, persona. that it's showing how wrong this person did. Y está el abogado de la defensa, el defensor. And then is the lawyer, the defense attorney. Entonces, el juez es el Padre, So the judge is the Father, el defensor es Jesús the defense lawyer is Jesus, y el acusador and the prosecutor, es Satanás. it's Satan. Así de simple. It's that simple. Cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, When you decide to do the Father's will, tú decides si vas a ser parte de la defensa o de la fiscalía. you decide if you're going to be a part of the defense or the prosecutor. Si estás en el nombre de Jesús, quiere decir que eres parte de la defensa y estás intercediendo, abogando por los demás. If you are in the name of Jesus, it means that you're in the defense, that you are defending others, Interceding for others. interceding for others. Pero si tú estás en el lado acusador, But if you're in the prosecutor's side, entonces tú estás acusando, then you're accusing, señalando, pointing fingers, criticando, gossiping, critiquing, criticizing, criticizing, o diciendo, bien hecho, or saying, "Oh, that's what he gets. eso les pasa, That's what he gets. ¿por qué no hizo esto? Why didn't he do other things? Venga para que lleve, That's what he gets for doing that." ¿no? No, Esa es nuestra manera coloquial de hablar. this is the way how we speak. Pero el punto es que a veces no pensamos But a at other quién times we o don't en el think- nombre de quién estamos Or in actuando. whose name we are acting. ¿Se acuerdan que Jesús le decía a los religiosos de la época, ustedes son hijos de su padre el diablo? Remember that Jesus said to the religious people, "You are the sons of your father, the devil." Ellos decían, ¿cómo así? Nosotros no Pues somos sí, hijos no. del diablo, somos hijos de Abraham. What do you mean? I'm not the son of the devil. I'm a son of Abraham. Y él les decía, no, porque ustedes manifiestan la naturaleza de su He padre. said, "No, you manifest the nature of your father Cuando tú te sientas en la silla del acusador, when you sit in the prosecutor's seat. estás viviendo y actuando en el nombre, no de Jesús, You are living and acting not in the name of Jesus, pero en el nombre del diablo. but in the name of the devil." ¿Cuántos quieren ser hijos del diablo? How many of you want to be No a alce la son of mano. the devil? Please don't raise your hand. Obviamente si fuera así usted no estaría aquí. Obviously, if it was this way, you wouldn't raise your hand. Pero a veces no sabemos y lo hacemos sin darnos cuenta, en vez de ser But a actuar lot- en el nombre de Jesús. A lot of the times we don't realize in whose name we're acting on. ¿Entendimos qué es actuar en el nombre de Jesús? Do we understand what it means to act in the name of Jesus? Para poder interceder en el nombre de Jesús, To be able to intercede in the name of Jesus, tenemos que tener muy clara la naturaleza de nuestro Padre. we have to have very clear the nature of our Father. Y ahí tenemos una gran confusión. And here we have a big confusion. Miren lo que dice en Números 14, verso 18. Look what Numbers 14, verse 18 says. Números 14, verso 18. Dice, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión. Pero, diga conmigo, pero, así con entonación, pero
no absuelve al culpable o no declara inocente a un culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. So Numbers 14:18 says, "The Lord is slow to anger and filled with unfailing love, forgiving every kind of sin and rebellion. But he does not excuse the guilty. He lays the sins of the parents upon their children. The entire family is affected, even children in the third and fourth generation." Entonces, para poder interceder efectivamente tenemos que conocer la santidad de Dios. So in order to be able to intercede effectively, we need to understand God's holiness, La santidad y la justicia de Dios. His holiness and His justice. Porque muchas veces no la entendemos y por eso ni nos funciona a nosotros, mucho menos nos va a funcionar para los demás. Because a lot of times we don't understand it, so it doesn't work for us, and it won't even work less for others. Entonces dice que es lento para la ira, It says that he's slow to anger. ¿cierto que sí? Does it say that? Yes or no? Pero que también tiene un amor inagotable. But it also says that he has an unfailing love. Que sea lento para la ira That he is slow to anger y con un amor inagotable, and filled with unfailing love. a la mayoría nos ha hecho pensar que entonces uno puede pecar y pecar y pecar y nada va a pasar. To most of us, it's led us to believe that we can just sin without any type of consequences. Y eso se agrava por el hecho de que cuando pecamos no vemos una consecuencia inmediata. And this becomes worse when we sin and we don't see an immediate consequence to that sin, ¿Cierto? Entonces, right? estamos entendiendo que dice que es lento para la ira, So we understand when it says that he's slow to anger, grande en misericordia. filled with unfailing love, filled with mercy. ¿Sí? Yes? Ser lento no quiere decir que nunca se llega, quiere decir que se demora un poquito en llegar. When it says that he's slow, it's slow to anger. It doesn't say that he doesn't anger. It just says that it takes time to get there. ¿Me estoy haciendo entender? Are we getting that? Is that clear? Pero a veces como vemos que es lento But en a lot of enojarse el times- Señor, A lot of times when we see that he's slow to anger, lo relacionamos con el hecho, tanto que dicen que esto es pecado y mire, yo llevo haciéndolo y nada pasa. we are led to believe that, they said this is a sin, but look, I've done this for many years and nothing has happened. Está diciendo el Señor, es lento. God says he is slow to anger. Pero mire lo que dice ese verso 18, dice, pero no absuelve al culpable. But look at what this verse says. And it says, but he does not excuse the guilty. La versión Reina Valera o la King James dice, nunca declara inocente al culpable. King James Version says he never declares innocent him who is guilty. Porque si él declarara inocente al culpable o absolviera al culpable, ya no sería justo. Because if he declares a person that's innocent guilty, he wouldn't be just anymore. He wouldn't be righteous. ¿Se entiende el concepto? Do you understand this concept? Por eso la enseñanza se llama la justicia de un Dios justo. This is why this teaching is called the justice of a righteous God. Entonces, que Dios se demore So the fact that God is slow to anger, en permitir, entre comillas, que vivamos las consecuencias de nuestro pecado, he's slow in allowing the consequences of sin to come on us, no quiere decir que no hay consecuencias. doesn't mean that there are no consequences. No quiere decir que somos inocentes. It doesn't mean that we are innocent. Ojalá tengamos muy claro ese punto, I hope that we understand this and this is very clear. porque la mayoría de las personas que vemos en situaciones muy difíciles, que es cada semana, Because a lot of the people that we see every week in very difficult situations, no es porque no sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. it's not because they didn't know that what they were doing was wrong. No es porque no sabían que lo que estaban haciendo era pecado, It's not because they didn't know it was a sin, pero porque como no vieron consecuencias inmediatas, but it was because since they didn't see immediate consequences, pensaron que, como que el Señor, yo creo que no es tan malo, they thought that maybe God didn't notice it or that it wasn't so bad. como que el Señor esa parte no le importa Maybe God didn't really care about that area y lo puedo seguir haciendo. and I can continue doing it. ¿Quedó claro ese punto? Is this clear? Ustedes deberían tomar notas. So then we should take in notes. Créanme que la palabra de Dios es para vivir bueno. See, believe me, the word of God is so that you can live a good life. Si no vivimos, si nuestra vida no es buena, agradable y perfecta, es porque no estamos haciendo algo como Dios dice. If our life is not good, perfect, and pleasing, it's because we're not doing something according to the way God says. Otra cosa, Another thing, nos está advirtiendo también en las características de ese Dios justo, que cuando pecamos no nos afecta solo a nosotros, sino a nuestras familias y a las generaciones que vienen. and another thing, He's warning us that when we sin, it doesn't only affect us, but it affects our family and the generations to come.
Entonces, para poder interceder, tenemos que conocer esas características de Dios. So in able to be able to intercede, we need to know his characteristics. Porque a veces vamos a interceder por alguien Because sometimes we go to intercede for y somebody lo hacemos equivocadamente. and we do it the wrong way. Eso fue lo que Dios me habló esta mañana en Ezequiel 18. And this is what God was speaking to me in Ezekiel 18. Miren el verso 25 y 27. Look at verse 25 and 27. Está hablando del pueblo de Israel It's speaking to the people of Israel que se estaba quejando. who were complaining. Estaba whining. orando como nosotros cuando oramos mal. They were praying the way that we pray when we pray wrong. Y decían, sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel. ¿Soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y al contrario, si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Ezekiel 18 says, "Yet you say, the Lord isn't doing what is right. Listen to me, O people of Israel. I am not the one doing what's right, or is it you? When righteous people turn their righteous behavior and start doing sinful things, they will die for it. Yes, they will die because of their sinful deeds. And if wicked people turn from their wickedness, obey the law, and do what is just and right, they will save their lives." Entonces muchas veces cuando oramos, So a lot of times when we pray, citamos lo que está mal we cite verses that are, when we say what is wrong, como si Dios estuviera mal. as if God was wrong. Señor, mira a esta persona. Lord, look at this person. Y yo lo he hecho muchas veces. And I have done it. Y muchas veces por algunos de ustedes. And I have done it a lot of times for some of you. Porque no encuentro una explicación, no dice, Because- pero esta persona no la ve. Because I don't understand, because, I say, God, I see this person. No la ve juiciosa, He's trabajadora, hardworking, good behaving, leal o fiel a su pareja. faithful, and faithful to his spouse, Y viniendo a la iglesia. coming to church, Y de pronto les pasa algo. and then something happens, Una situación difícil, mala. difficult situation, a bad situation. Y como pastor muchas veces vamos a la presencia de Dios. And as a pastor, we go to the presence of God. Señor, ¿por qué? God, why? Mira esta persona. Look at this person. Esta persona es justa. This person is just, Hace las cosas bien. does things right. ¿Por qué? Why? O sea, nosotros reclamándole a Dios. Now we're kind of asking God for an explanation. Y la respuesta del Señor es, And the answer is, o sea, que está haciendo incorrectamente soy yo. his answer is, so what I'm doing, so the one doing things wrong is me. ¿Podrían por favor tener a los niños quietos? Si van a correr, que corran abajo, gracias. Could you Incluyendo a mi please, nieta, si es ella la que está corriendo. Could you please keep the children still? ¿Será Dios el que está en lo incorrecto? Could it be God that is wrong? A veces oramos así, ¿o no? This is sometimes the way we pray. Desconocemos la santidad y la justicia de Dios. We don't recognize the God's holiness and justice. Si algo está ocurriendo mal, If something is happening wrong, es porque alguien está haciendo algo mal. it's because someone is doing something wrong. Porque de otra manera, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Because any other way, God's will, it's good, perfect, and pleasing. Lo que a nosotros nos falta es un conocimiento más profundo de lo que es pecado. What we lack is getting to know what is sin, a deeper knowledge of what is sin. La respuesta popular nuestra, Popular answer is, pero es que yo no robo, but I don't steal, yo no mato I don't kill, y yo no adultero. and I'm not an adulterer. Conclusión, Conclusion, yo soy bueno I'm good, y Dios está equivocado. and God is wrong. Esa es la respuesta más popular que hay. This is the most popular answer. Yo no There robo, is, I don't steal, yo no mato, I don't kill, yo no adultero, I am not an adulterer. entonces Dios es injusto. So God is unjust, unrighteous. Pero no But- perdonamos a los que nos ofenden, I don't forgive those who offend me. dejamos el enojo pasar de un día para otro, We let anger go from one day to another. abrimos nuestra boca para que salgan sapos, escorpiones, serpientes, We open our mouths to let frogs and scorpions, snakes out. ¿saben de qué estoy hablando? You know what I'm referring to? Cuando abrimos la boca y sale maldición, When sale crítica, when sale chisme, we sale- open our mouth and then we critique and we gossip and
¿Cómo sabes tú si lo que está saliendo por tu boca es bueno? How do you know that what is coming out of your mouth is good? Si lo que estás hablando edifica If what you're saying edifies a la otra persona. the other person. Porque aun si estás diciendo la verdad, Because even if you're telling the truth, pero esa verdad está golpeando a la persona, but that truth is hitting that person. mentiroso. Liar. ¿Por qué me llama así? Why do you call me like that? Porque me dijo mentiras. Because he lied. Conclusión, Conclusion, le estoy diciendo la verdad. he's telling me the truth. Pero levanta a una persona But el does it- hecho de que yo le declare que es un mentiroso. But does it raise the person in the fact that you declare that he's a liar? Yo le puedo decir que está diciendo I mentiras can tell him you're telling lies, y que mentir es pecado and that lying is a sin, y que debería dejar de hacerlo por su Yeah. propio bien. and that he should stop doing it because it does not good, ¿Cierto que sí? right? Pero cuando golpeo a una persona con mis palabras, But when I smack somebody with my words, y quiero aclarar, no porque las diga duro, and I wanna be clear, not because I say it loud or in a loud tone of voice, porque hay personas que son muy tiernas. because there's people that are so sweet. Mentiroso, You're such a liar. desgraciado, You liar. no sirves para nada, You're good for nothing. te odio. I hate you. Sí, hay gente que no tiene que alzar la voz. There's people that don't need to raise their voice. No to quiero hurt que you. piensen que es que las palabras fuertes son las que se dicen con tono, I don't want to lead you to believe that it's that the strong words that are said with a tone, porque hay gente que destruye sin alzar la voz. because there's people that have destroyed others without raising their voice. ¿Queda eso claro? Is that clear? La característica o la diferencia es si las palabras que decimos construyen o destruyen. The difference is if the words that I'm saying do edify or destroy. Muchas veces pecar es saber que tenemos que hacer algo bueno y no hacerlo. A lot of the times, to sin is when you know you have to do something and you don't do it, Y eso es pecado. and that's a sin. Pero debe haber algo que le está dando cabida al enemigo para que haga daño. But there has to be an open door that allows the enemy to come in and hurt you. Porque de otra manera, dice el Señor, no habría pecado. Otherwise, the Lord says that there would not be sin. Entonces muchas veces oramos y no recibimos respuesta porque oramos es en nuestra justicia y no en la de Dios. So many times we pray and we don't receive an answer because we pray in our justice and not on God's. Muchas God's veces justice. oramos para que Dios deje de ser Dios. Many times we pray, we ask God to stop being God. Básicamente oramos para que Dios perdone al culpable. Basically, we say we're telling God to forgive him who is guilty. Y la palabra nos dice que Dios no puede perdonar al culpable o dejaría de ser Dios. And the Word of God says that He will not forgive that person who is guilty because He will stop being God. Vamos a resolver el asunto porque yo sé que queda más de uno y entonces ¿cómo así? Let's untangle it a little bit because I know it might have been a little bit confusing. Ezequiel 18 versos 30 y 32. Ezekiel 18, verse 30 y 32. 30 and 32. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Therefore, I will judge each of you, O people of Israel, according to your actions, says the sovereign Lord. Repent and turn from your sins. Don't let them destroy you. Put all rebellion behind you and find yourself a new heart and a new spirit. For why should you die, O people of Israel? I don't want you to die, says the sovereign Lord. Turn back and live. Creo que queda muy claro que Él dice, quien te destruyen son tus pecados, It's very clear that he says that what destroys you are your sins, no yo. not him. O sea, no es... Meaning it's not. Es que hay gente que dice, es que ¿por qué Dios permitió esto? There's people that say, oh, why did God allow this to happen? Porque si no lo permite, dejaría de ser Dios. Because if he didn't allow it, then he will stop being God. Pero no era su deseo que eso pasara. But that wasn't his desire for that to happen. Fueron sus pecados los que los destruyeron. It was that person's sin that destroyed them. Por eso dice, endereza tus caminos, This cambia de is why rumbo y it says vivirás. to straighten out your ways, to turn back and live. Entonces, de nuevo, interceder no se trata de muchas palabras. Again, to intercede is not, it doesn't require a lot of words. It's not about a lot of words. Dios no se va a convencer por la cantidad de palabras que decimos. God would not get convinced by the amount of words that we say. Ser un buen intercesor no es que cuando oramos lo hacemos con las palabras indicadas, el verso adecuado. To be an intercessor doesn't involve you having the right words and the key verses at the right moment.
Hay personas que se preocupan mucho, bueno, pero si oro tengo que decir en el nombre del Padre o en el nombre del Hijo o en el nombre del Espíritu Santo. There's a lot of people that get very concerned about the protocol. They say the name of the Father, the name of the Holy Spirit, and the name of Jesus. Entonces algunos lo dicen en el nombre de los tres, pues para no confundirse. And then some just say all three, just in case. ¿Será que me faltó decir Jesús al principio o al final? Oh, did I forget to say Jesus at the beginning or at the end? Hay otros que corrigen, no diga amén. Cuando usted dice amén, ya cerró la oración. Some would say, don't say amen, because when you say amen, it's like you cut off the phone. No es por nuestras palabras, It's not by our words, es por cómo actuamos. it's by how we act. Es nuestro fruto y nuestro fruto son nuestras acciones las que demuestran si estamos alineados o no con Dios. It is our fruit, and our fruits are what show if we're aligned with God or not. Son tus decisiones las que demuestran si estás creyendo o no en Dios. Your decisions are the ones that show if you're believing in God or not. Hay oraciones cortas que son súper efectivas There are very short prayers that are very effective, porque estaban alineadas con la voluntad y el corazón de Dios. simply because they're aligned with the heart of God. Una de las oraciones más efectivas que yo he escuchado, One of the most effective prayers that I've heard, resucitó al muerto de 4 días. resurrected A dead person. a dead person of 4 days. ¿Saben cómo fue esa oración? You know how that prayer went? Sal fuera. Get up and walk. ¿Usted se imagina que a nosotros nos pidan que resucitemos un muerto de 4 días? Imagine if we were asked to resurrect someone that was dead for 4 days. ¿Cómo diría esa oración? How would that prayer go? Oh, God. Y a todo el que conocemos intercediendo además, And everybody that we know behind us interceding, orando en lenguas. praying in tongues. Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Father, in the name of Jesus, name above all names. Y Jesús dijo, And Jesus said, sal fuera. get up and walk. Te dirá, bueno, pero fue Jesús. Yeah, you might say, yeah, but that's Jesus. No, en el libro de los Hechos, Pedro hace otra oración así larguísima. No, in the book of Acts, Peter does the same thing. Un paralítico de toda la vida le dijo, levántate y camina. A paraplegic, he said, get up and walk. Ah, no, perdón. Levántate, agarra tu camilla y camina. Oh, no, he said an extra word. He said, get up, grab Litera, como se llame. Bueno, donde dormía, the cot and walk. ¿cierto? O sea, básicamente, levántese, no vaya a dejar ningún reguero, Pretty camine. much, it said, get up, don't leave a mess, and walk. Esa fue la oración. That was his prayer. Y nosotros pensamos que es por nuestras muchas palabras. And sometimes we think that it's because of our many words. Es por dónde estamos posicionados con el Señor. It's because where we are positioned with the Lord. Algunas personas también dicen, sí, pastor, pero es que usted está citando el Viejo Testamento. Some say, yes, Pastor, but you're quoting the Old Testament. Pero ahora en Cristo la cosa cambió. But in Christ, things change. Vamos a 2 de Pedro 3, verso 9. Let's go to the 2 Peter 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que es paciente por amor a ustedes porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. The Lord isn't really being slow about his promise, as some people think. No, he is being patient for your sake. He doesn't want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. ¿No es exactamente lo mismo que leímos al principio? Isn't this exactly what we read in the beginning? Que Él es lento para la ira. That he is slow to anger. Aquí no dice lento, aquí dice paciente, que es la misma cosa. Here it does say slow. No es que Él esté retrasando su promesa de juzgar. It's not that he is slow in his taking back his No promise es que se le olvidó. to judge. It's not that he forgot. Es que por amor está teniendo paciencia, está siendo lento. It's that out of love he's being slow, he's being patient. A ver si por fin la agarramos y nos arrepentimos y no nos tiene que destruir. So that hopefully we would get it and he doesn't have to destroy us. Para ser un buen intercesor, To be a good intercessor, tienes que conocer el corazón del Padre. you have to know the heart of the ¿Qué Father. es lo que Dios quiere? What is it that God wants? Ya vamos a terminar. We're almost done. Primera de Timoteo 2, versos 4 al 6. 1 Timothy 2, verses 4 to 6. Dice que Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Who wants everyone to be saved and to understand the truth? For there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man, Christ Jesus. He gave his life to purchase freedom for everyone. This is the message God gave to the world at just the right time. ¿Qué es lo que Dios quiere? What is it that God wants? Que todos se salven, que ni uno solo se pierda. So that none should perish.
¿Dios quiere que seamos castigados? Does God want us to get punished? No, Él no quiere que seamos castigados. No, He does not want that. Pero no puede evitar que seamos castigados si no nos arrepentimos. But He can't help it if we don't repent. ¿Queda eso claro? Is that clear? Entonces, cuando nosotros vamos a interceder por nosotros o por alguien más, So when we intercede for ourselves and other people, no podemos desconocer la santidad de Dios ni la justicia de Dios, we can't recognize God's holiness and His justice. porque entonces vamos a estar pidiéndole que haga algo que Él no puede hacer porque tendría que dejar de ser santo o dejar de ser justo, entonces dejaría de ser Dios. Because then we're asking Him to stop being God and to go against what He says. ¿Ok? El último punto para reforzarlo y entro a explicar cómo solucionarlo. The last point, and then I'm going to explain to you. Proverbios 28:13. Proverbs 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. People who conceal their sins will not prosper, but if they confess and turn from them, they will receive mercy. No hay cosa que tenga más poder que un pecado oculto. There's nothing that has more power than a hidden sin. Un pecado oculto tiene el poder de destruir, A concealed sin has the power to destroy. pero cuando lo confiesas But when you confess it y dejas de practicarlo, and you stop practicing it, recibes misericordia, you receive mercy, que es que ya ese juicio, ese castigo no lo tienes que which is recibir. that you don't have to receive that judgment or that punishment. Ahora sí cerremos. La conclusión es, Now the conclusion is, no podemos interceder podemos interceder, pero no para que Dios perdone el pecado, sino para que el pecado sea expiado. we could intercede not so that God would forgive the sin, but that for that sin to be pardoned. Atonement es la palabra expiación en inglés, no sé cómo. Para que se haga el atonement por el pecado. Atonement for the sin. ¿Ok? Le explico. I explain. Expiación o atonement Atonement es cuando un pecado queda pago. is when a sin is paid. Voy a poner un ejemplo. Let me give you an example. La Biblia nos enseña que si se asesina a una persona inocente, The Bible says that if an innocent person is murdered, esa sangre inocente derramada clamará por justicia that innocent blood will claim for justice y maldecir a la tierra and will curse the land hasta que esa sangre sea expiada, hasta que se haga atonement por esa sangre. until that blood is atoned for. Atonement. ¿Ok? Okay? Entonces, la Biblia dice que si alguien asesinó a otra persona, tiene que morir de la misma manera para que su sangre, la sangre del culpable, anula la deuda que la sangre del inocente está presentando. So the Bible says that if somebody murdered an innocent person, that person's blood must be used to pay for his sin. La So that sangre del culpable paga por la sangre del inocente, the básicamente. blood of the guilty pays for the blood of the innocent, basically. The blood of the guilty pays for the blood of the innocent people, right? ¿Queda claro? Y ahí hay expiación, ahí queda la deuda en cero, digamos, y ahí se vuelve al balance, a la justicia de Dios. And this is where balance is brought back, where it's zero. Pero luego entonces el Señor envía a su Hijo a morir por nosotros y Él derrama su sangre. But then the Lord sends his son to die for us, and he spills his blood. Entonces hay una segunda manera de expiar el pecado, So now there's another way for atonement of the sin, y es la sangre de Cristo. which is the blood of Christ. Entonces la sangre de Cristo hace lo que haría la sangre del culpable. So the blood of Christ does what the blood of the guilty would do. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestros pecados, o sea, se hizo culpable por nosotros, aunque Why? no lo era. Because he grabbed our sins and he made himself guilty for us, ¿Se even entiende? though he wasn't. Do you understand that? ¿Cómo te haces tú acreedor de la sangre de Cristo para que la sangre de Cristo pague por el pecado que tú tenías que pagar? How do you become an owner of the blood of Christ, where the blood of Christ pays for your sin? ¿Cómo? How? Arrepintiéndote, Repenting, reconociendo que pecaste, recognizing that you sinned, pidiéndole perdón al Señor asking for forgiveness to the Lord, y clamándole por su sangre, and claiming for his blood, haciendo el pacto de sangre. making the covenant, the pact. Eso es lo que es el pacto de sangre, This is what the covenant of blood is. ¿ok? Pero si tú no te arrepientes, But if you don't repent, sino que dices, no, Señor, usted es injusto, mire a ver, yo no but sé you por qué say, estoy así. no, God, you're just not just. Check out why I'm like this. Yo estoy bien, el que está mal es usted. I'm right, you're wrong. ¿Por qué a mí? Why me? ¿Se entiende?
You understand? Entonces estamos diciendo, Señor, usted está siendo injusto, So we're saying, Lord, you're being unrighteous. no está haciendo lo correcto, You're not doing things right. y vamos a seguir orando y haciendo huelga de hambre, o sea, perdón, ayunando hasta que lo But solucione. we're going to continue to pray Fasting. and fasting until he changes his mind. Es lo que la mayoría de la gente hacemos cuando oramos. This is what the majority of us do when we pray. A veces por nosotros Sometimes for us, y a veces por otros. sometimes for others. ¿Ustedes se acuerdan la intercesión de Abraham? You remember Abraham's intercession. Si no lo ha leído, acuérdese la historia de Sodoma y Gomorra. If you haven't read it, remember the story of Sodom and Gomorrah. El Señor decidió destruir a Sodoma y Gomorra, dice, porque sus iniquidades llegaron a un nivel que ya son insoportables, llegaron hasta el cielo. God decided to destroy these two cities because their iniquities reached heaven. Ya no hay dónde almacenarlas. There was nowhere else to put them. O sea, se llegó al nivel donde la paciencia y la lenta ira de Dios se colmó. Meaning, it got to the level where God's slow anger reached the top level. Entonces ya es inevitable que Dios permita el castigo. Then it was inevitable for God to allow judgment or ¿Y cómo punishment. fue la intercesión de Abraham? And what was Abraham's intercession? No, Señor, perdónalos, no los castigues, No, por favor, God, no lo forgive hagas, them. no Please lo don't hagas. punish me. Please don't do it. Please don't do it. No, Nope, that wasn't his intercession. como Abraham tenía relación con Dios, él conocía su corazón Since Abraham knew God and knew his heart, y él empezó fue a preguntarle, he started asking him, ¿y si hubiese 50 que no han pecado en la ciudad, vas a castigar esos 50 también? what if there's 50 people that have not sinned in the city? You going to punish them too? Y Dios le dijo, no, yo soy santo, yo soy justo, yo no lo haría. God said, no, I'm holy, I'm just, I wouldn't do it. Y ahí él siguió preguntando hasta que llegó a 10. And from there, he went down until he got to 10. Y el Señor le dijo, no, si hubiese 10 justos, no God said, castigo la no, ciudad. if there are 10, I wouldn't do it. ¿Te imaginas el poder de que tú y tu familia vivan en justicia? Could you imagine the power of you and your family living in justice? Por ti y tu familia Dios no destruiría esta ciudad, Because of you and your family, God wouldn't destroy the city. porque entonces eso lo haría injusto. Because then that would make them unrighteous. ¿Vale la pena vivir en rectitud? Is it worth it to live? ¿Vale la pena In vivir en rectitud? santidad? Is it worth it to live in holiness? Claro que sí. Of course it is. Ese es el carácter del Señor. This is the character of God. Entonces tenemos que aprender a interceder. So we have to learn to intercede. No es de convencer a Dios de que Él está equivocado si Él es eternamente sabio. And that is not to convince God that he is wrong because he is eternally wise. Más bien que nos muestre en qué estamos fallando. But it's a matter is for him to show us what is it that we're failing on. ¿Qué no estamos haciendo? What is it that we're not doing? Que nos ayude y intercedamos en favor de las personas que queremos interceder. That he would help us and that we would intercede in the favor of the people that he wants us to intercede for. Pongo el último ejemplo antes de terminar, muchachos, si quieren ir This is acomodando the las last mesas. example if you guys want to. Yo sé que todos estamos intercediendo por Venezuela. I know that we're all here interceding for Venezuela. Y si usted no lo está haciendo, pues usted no es un intercesor. And if you're not doing it, then you're not an intercessor. Porque tal vez una de las situaciones que más difíciles que tenemos más cerca de nosotros en este momento es lo que está pasando en Venezuela. Because maybe one of the most difficult situations that we're living in this moment is what's happening in Venezuela. ¿Cierto que sí? Yes? Pero podemos estar intercediendo como, Señor, arréglalo tú. But we could be interceding such as saying, oh God, you fix it. Es que tú no ves lo que está sufriendo este pueblo. Can't you see how these people are suffering? Tú no ves el hambre que están pasando. Can't you see the hunger? Es que no ves las procesiones de personas caminando, atravesando países. Can you not también. see the people crossing borders? ¿Por qué eres así, Señor? Es que no lo ves. Why are you like this, Lord? Do you not see this? O podemos estar diciendo, Señor, Or we can say, Lord, te pedimos perdón por el pecado de Venezuela, we ask you to forgive our sin for Venezuela porque volvieron al petróleo, su Dios, y te sacaron a ti de tu lugar. because they turned oil their God and then they took you out of your place. Señor, clamamos por misericordia. Lord, we claim for your mercy. Nos miramos nosotros a ver si nosotros hemos vuelto nuestro trabajo, nuestro hijo, nuestro cónyuge o algo, We look nuestro at Dios, we look at ourselves to see if we have made anything else our God but him. y empezamos a interceder. And we begin to intercede. Y más bien intercedemos por la manera de poder llegar a las personas allí para que vuelvan su corazón al Señor. And we intercede for the way that we can get to the people to turn their heart back to God. Así nos cueste, Even if it costs us. así tengamos que ir Even if we have to go. o tengamos que mandar Or algo, we have to send something. pero que de alguna manera nosotros hagamos intercesión para conectar, But that no one- para decirle a Dios lo que Él tiene que But that hacer. one way or another we can make the connection to intercede,
and not telling God what he needs to do. Entonces, básicamente, un intercesor So basically, an intercessor, es alguien que conoce la santidad y la justicia de Dios it's someone that understands the holiness and the justice of God, y no alguien que le dice a Dios que él está equivocado y tiene que hacerlo y and not, corregirlo. and not someone that tells God that he's wrong and he needs to fix it. Partamos del principio de que él lo hizo todo perfecto Let's just start from the fact that he made everything perfect, y nosotros lo hemos dañado. and we're the ones that messed it up. Pongámonos de pie, por favor. Let's please stand. Y quisiera And I would like que entiendas dos cosas importantes. that you understand two things, two important things. Dios te está llamando a ti God has called you a ser intercesor. to be an intercessor. Cada uno de nosotros está llamado a ser intercesor. Each and one of us is called to be an intercessor. Todos nosotros deberíamos interceder. All of us should be interceding. Lo que pasa es que muchas veces nos damos cuenta solo cuando nos viene una tragedia. The problem is that we only realize this when we're going through tough times or difficulties. Si un familiar muy cercano If sufre un a, accidente if a close family member gets in an accident, o hay una necesidad muy difícil, muy fuerte, or there's a big need, ahí nosotros nos volvemos intercesores o no. there we begin to intercede. Ahí es cuando uno empieza a decir, Señor, si There's tú where we say, realmente "Lord, existes, if haz algo. if you're real, do something." ¿Sí o no? Yes or no? Pero no es el deseo de Dios que solo nos activemos como intercesores cuando nos viene una desgracia. But it's not God's desire to only be activated when we have something in need. Porque la función de un intercesor es de doble vía. Because the function of an intercessor is a two-way street. No es solo ir a decirle a Dios la necesidad, It's not just to go and tell God the necessity, their need. es también poder decirle a la gente It's to go and tell people qué es lo que hay que corregir. what is it that you need to fix. Jonás a la brava fue un intercesor, Jonah was an intercessor. He was forced to be an intercessor. no porque quiso y no porque le tocó. Not because he wanted to, but because he had to. Pero básicamente, él fue y le dijo a la gente Basically, he went and told people lo que iba a pasar. what was going to happen, Y la gente se arrepintió and people repented, y entonces no pasó, and then it didn't happen. ¿cierto? Yes? A veces nosotros simplemente esperamos a que a la gente le pase Sometimes we just wait for people for bad things to happen to people, y luego decimos, voy a orar por ti. and then we tell them, "I'll pray for you." Qué rico poder hablarles antes de que les pase, How nice it would be to tell them, to tell them before it happens, ¿cierto que sí? right? ¿Entendemos que todos somos intercesores? Do we understand that we are all intercessors, Todos. all of us, Y se nos permite ser egoístas, and we are allowed to be a little selfish, interceder primero por nosotros, intercede for ourselves first, por las personas más cercanas, nuestra For the- familia. for our closest inner circle. Pero en la medida que entendemos la dinámica, But as we understand this dynamic, empezar a interceder por los demás, we start interceding for others, por nuestros barrios tal vez, por nuestras ciudades, for our communities, for our cities, por nuestros países de origen, for our countries, por el mundo en general. for the world in general. Pero ¿cómo podremos interceder por el mundo But how can we intercede for the world si no hemos entendido la dinámica de interceder y obtener respuestas a nuestras oraciones por nosotros mismos when we haven't understood the dynamic to intercede for ourselves y obtener respuestas? and to Victoria? obtain victories and answers? No hemos entendido la dinámica de interceder por nuestra familia, por nuestros hijos, por We ejemplo. have not understood the dynamic of interceding for our children, for example. En medio de mucho dolor, Dios nos enseñó algo a mi esposa y a mí hace años. In the middle of a lot of pain, God taught us something years ago. Las batallas que nosotros no ganamos en lo espiritual por nuestros hijos, las tendrán que pelear ellos en lo natural. The battles that we don't win in the spiritual for our children, they will have to fight them physically. ¿Y qué es eso? Interceder. And what is that? That's to intercede. Quisiera que volvamos a como empezamos. Let's go back to where we started. Yo no sé qué te trae acá. I don't know what brought you here. Yo no sé si te mueve o no el sufrimiento de los demás. I don't know if you're moved or not by other people's suffering, O tal vez es el sufrimiento tuyo propio. or maybe your own suffering, Lo que estás viviendo individualmente what you're living as an individual, o como pareja, or as a couple, as a spouse, con los hijos o con tus padres with your children, with your parent, o con Parents. alguien muy cercano. or someone close by. Dios lo puede solucionar. God can fix it. Él tiene la respuesta. God has the answer, Pero necesitamos alinear. but we need to align. Necesitamos convertirnos en ese canal. We need to become that channel, convert to that Conectar channel, el cielo con la tierra. connect heaven and earth.
pero alineando nuestro corazón but aligning our hearts a su palabra. to His word. Y entonces se And then- conecta. We'll be connected. ¿Dónde está tu corazón hoy? Where is your heart today? ¿Pidiéndole al Señor que cambie algo? Asking God to change something? ¿O diciéndole, Señor, muéstrame lo que yo tenga que cambiar? Or asking Him, Lord, show me what is it that I need to fix or I need to change? Pidiéndole al Señor que arregle Él algo como si Él lo hubiera dañado. Asking God to fix something as if He had broken it. O pidiéndole la humildad Or asking Him for humbleness o la fortaleza or the strength o la paciencia or the patience o lo que sea que necesites para arreglarlo tú. or whatever you need to fix it yourself. Dios no dañó tu matrimonio, God didn't wreck your marriage, pero si tú le permites, but if you allow Him, Él te va a usar a ti para arreglarlo. He will use you to fix it. ¿Pero por qué si es mi pareja la que está equivocada? But why, if it's my spouse, that it's wrong? ¿Quién se quiere parar Who wants to stand a conectarse con Él? to connect with Him? Si eres tú, If it's you, Él te va a usar a ti. then He will use you. ¿Se entiende el concepto? Do you understand this concept? Entonces vamos a celebrar la Santa Cena. Now we're going to celebrate Holy Communion. La Santa Cena es un recordatorio This is a reminder que Jesús nos dejó that Jesus left us del pacto que hizo con nosotros. of the covenant that He made with us. Él ya pagó. He already paid. Nosotros podemos usar el sacrificio de Él para pagar por nuestra culpa We could use His sacrifice to pay for our guiltiness y quedar en la posición correcta con el Señor. and to align, to be put in the right position with the Lord. Pero no es por tomar vino y comer pan. But it's not because you eat bread and drink wine. Además que es muy poquito. Matter of fact, it's very little. O sea, usted queda provocado de vino y provocado de pan. There won't be enough wine or bread. Entonces no es por comer. It's not because of you eating. Esto simplemente son símbolos que nos recuerdan algo. This is just a symbol so that you may remember something. Es por reconectar. It's to reconnect. Wow, el pacto es yo me arrepiento, yo reconozco mi falta y entonces tú pagas por ella. Wow, the covenant is to I repent, you pay for my sin, and then I will align myself to you. Entonces quedo en la posición correcta para conectarme con mi Padre Celestial Then I'm in the right position to connect with my Heavenly Father e interceder por mí, and intercede for me, por mi familia, for my family, por las necesidades del mundo. for the necessities in the world, for the need in the world. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Quedó claro? Is this clear? Gloria a Dios. Entonces, mientras los servidores, los pastores nos dirigen para venir por el pan y el vino, por favor, tomen ese tiempo para preguntarle al Señor, muéstrame, Espíritu Santo, ¿en qué me tengo que alinear? Muéstrame, Espíritu Santo, ¿dónde estoy equivocado? ¿Qué es lo que...? Y permíteme alinearme y úsame a mí, Señor. Please take this time to ask the Holy Spirit to show you where you need to align yourself, where we need to align ourselves, and ask Him to please show it to us so that we may align and connect with Him. ¿Te gustaría ser la respuesta a todos los males que hay en el mundo? Would you like to be the answer to all the bad things in the world? ¿Cierto que sí? Of course. Claro, a todos. We would all like that. Empecemos por nosotros. Let's start with ourselves. Señor, necesito tener victoria sobre mis pensamientos. Lord, I need to have victory over my thoughts. Señor, necesito tener victoria sobre mis malos deseos. Lord, I need to have victory over my bad desires. Señor, necesito tener victoria sobre el resentimiento, la falta de perdón que tengo. Lord, I need to have victory over my resentment and my lack of forgiveness that I have. Señor, necesito recuperar mi familia o los seres que amo. Lord, I need to get my family back. Señor, necesitamos la paz para esta ciudad. Lord, we need the peace for this city. Señor, necesitamos los recursos para recuperar nuestra nación de origen, cada uno de nosotros. Lord, we need the resources to get our nation back from where we were born. Y luego, Señor, queremos ir por África, por Asia, por And donde then- haya necesidad. We want to go through every other continent where there's need. Pero en ese orden, But in that order, queremos ir a saciar el hambre en África. we want to go and fill the hunger, kill the hunger in Africa Cuando no hemos saciado la de nuestro propio corazón o la de nuestra familia. when we haven't even filled our own or our families. Pueden pasar a tomar el pan y el vino You may come and eat of the bread and the wine en esa actitud de reconocimiento delante del Señor. in this attitude of recognizing Y before luego the vuelve Lord. a tu silla Then go back to your seat y habla allí con el Señor. and talk to God. Háblale. Just talk to Him. Papito Dios, Father God,
sí, tienes razón, You're right. estoy equivocado en esto. I'm wrong in this. Te lo confieso. I confess it. Perdóname por haberte culpado a ti. Please forgive me for making you guilty, for blaming Ayúdame. you. Help me. ¿Sabes que todo lo que tú y yo necesitamos se llama el fruto del Espíritu? You know that you and I, all that we need is the fruit of the Spirit. ¿Sabes qué te falta a ti y qué me falta a mí? You know what you need and what I need? Nos falta amor, We need one thing. This is love. amor incondicional. Unconditional love. Nos falta paciencia con la gente. We need patience with people. Nos falta paz, We lack peace. We need peace. nos falta gozo, We need joy. nos falta amabilidad, bondad con la gente, ser buenos. To be generous, to be Nos falta humildad para pedir perdón, we lack humbleness to ask for forgiveness, para depender de Dios. to depend on God. Nos falta dominio propio sobre nuestras emociones. We lack dominion over our emotions. Pero todo eso es lo que el Señor nos quiere dar. But this is all the things that God wants to give us. Es el fruto de su It Espíritu. is the fruit of His Spirit. Entonces, recordemos el pacto, So let's remember this covenant. reconozcamos en qué estamos equivocados Let's recognize where we are falling short, y pidámosle a Él del fruto de su Espíritu en nosotros. and let's ask for His fruit of the Spirit in us. Nuevo amanecer.